En primer lugar, vamos a hablar del artículo 5º de la Constitución Provincial. Y la verdad es que acá estamos hablando de lo fiscal. Y realmente hay mucha gente que plantea que las constituciones terminaron siendo consecuencias de reclamos que tenían que ver sobre todo con lo tributario. Si nos vamos en la historia, podemos hablar en 1215 la Carta Magna, donde a Juan Sin Tierra los varones le dijeron que para imponer tributos tenía que haber un consejo de nobles en ese momento, o sea, una base de representación. En el siglo XVI hubo un conflicto también en Gran Bretaña, en Inglaterra, entre la corona y el Parlamento inglés, donde ahí queda la idea de que es el Parlamento el que debe sostener o crear estos tributos. Y luego, muchos en 1776 plantean que la revolución en Estados Unidos tuvo que ver con una rebelión que se da en la bahía de Hudson por el tema de los impuestos al té, donde tiran todo el té a la bahía y comienza la revolución. O sea, nadie quiere pagar impuestos ni tributos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es una afectación de la propiedad privada. Porque uno gana su dinero, tiene su trabajo o su emprendimiento y luego viene el Estado y le retira un pedazo de ese dinero. Ahora, es el pago, algunos dicen, por vivir en sociedad. La contrapartida de eso son los gastos. Y la verdad es que fíjense que parte de los principios que nosotros vamos a incluir en el artículo 5 tienen que ver con esto, con la idea de que solo se pueden imponer los tributos por una ley. Y es muy importante eso. Es más, nosotros estamos marcando que no se pueden delegar. Pero además vamos a avanzar con respecto a la redacción vigente en el artículo, porque vamos a incluir principios de la tributación. Y estos principios tienen mucho que ver con esto. Hay una afectación de la propiedad privada, entonces debe ser legal, debe ser general para todos. Todos los habitantes se menciona y también aquellos que realicen actividad en nuestra provincia. O sea, tiene que ser, no puede haber privilegiados, salvo, como más adelante en el artículo se plantea, por ley puede haber exenciones, puede haber reconocimientos, pero tienen que hacerse en forma general, nunca particular o con el nombre de una determinada persona. También se habla de no confiscatoriedad. Claro, si yo estoy retirando un pedazo de la propiedad privada de alguien, lo único que falta es que además se la esté confiscando, le esté sacando una porción tan grande que lo deje en una situación insostenible. Y retroactividad. Las leyes donde afectan derechos no pueden ir para atrás en el tiempo. Esto es muy importante. Igualdad está en nuestra Constitución Nacional, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Claro que también se agrega equidad, porque lo que se plantea con la equidad es hablar de algo que se llama equidad horizontal y equidad vertical. ¿Qué significa equidad horizontal? Que los que están en la misma situación deben pagar de la misma manera. Y la equidad vertical tiene que ver con que aquel que esté en distinta situación, de acuerdo a su capacidad contributiva, que es lo que viene después y que está también como principio, puede pagar más. Pero nunca debe ser diferente a aquel que está en su misma situación. Razonabilidad, de nuevo, estamos hablando de exacciones, de obligaciones, de estar retirando parte del patrimonio de alguien. Y simplicidad y certeza nos lleva ya a... Quizás Adam Smith podemos hablar cuando planteaba, ¿no?, que los impuestos tienen que ser simples. No puede ser que a veces las empresas, los particulares, gasten más en organizar la forma de pagar los impuestos que verdaderamente el costo ese. Y es un costo tributario también el costo de organizar
el sistema para pagar estos impuestos. Pero también lo que se está planteando es que haya una garantía, digamos, de que puede haber progresividad. ¿Qué significa esto? Que puede ser, siempre respetando los principios, equidad, razonabilidad, capacidad contributiva, pero puede ser que se le cobre un poco más al que tiene mayor capacidad contributiva. Pero eso no significa que debe hacer así, significa que puede hacerlo. Esto ya está en nuestra Constitución vigente en este momento. También vamos al otro lado, porque realmente para que los tributos sean legítimos no alcanza con todo esto. También es muy importante qué hace el Estado con esto que recauda, que es el lado del gasto. Porque detrás de cada gasto, detrás de cada decisión de gastar, hay gente que está resignando su consumo, su ahorro, su inversión por pagar estos impuestos. Entonces, es muy importante la transparencia, es muy importante poner reglas fiscales, poder poner límites y desde ya es muy importante que haya equilibrio fiscal. Y es algo que se planteó. El Estado no puede gastar más de lo que le ingresa, y menos una provincia, porque en ese caso no hay ni siquiera esta utilización que se ha hecho durante mucho tiempo, la consecuencia de la inflación que estamos viviendo, que es la maquinita. No la tenemos. Y también hay que ser muy cuidadoso con los empréstitos, porque si uno gasta esos empréstitos en gasto, por ejemplo, sueldos, sabe que es insostenible. Otra cosa es poder gastar en infraestructura, en desarrollo, y desde ya hay que dejar una cláusula de escape, que es el tema de las urgencias. Si hay una urgencia, es lógico que pueda haber un endeudamiento, y sabemos, porque lo hemos pasado, por ejemplo, algo como fue la pandemia, donde realmente pasó algo que nadie podría haber previsto de ninguna manera. Y entonces se plantea que además de gastar bien, además de endeudarse lo mínimo indispensable, también tiene que haber rendición de cuentas. Y eso también estaba en la Constitución anterior, pero hay que avanzar en la transparencia. Cuesta mucho a veces poder encontrar información, y ahora con los avances que hay de las comunicaciones, tiene que ser más simple. Y en varios puntos de la Constitución estamos hablando de esto, de que haya acceso a la información pública. No va a haber desarrollo económico posible si no hay equilibrio fiscal. No debe el Estado asfixiar el crecimiento. Estos principios de responsabilidad fiscal se plantea que estén en una ley que empiece a establecer parámetros, como lo tenemos a nivel nacional y que realmente Santa Fe tenía también en la Constitución, y se ha repetido el planteo de que no pueda afectarse más de un cuarto de la renta de la provincia para pagar estos tributos. Cuando nosotros planteamos, ¿no?, que no queremos avanzar con el déficit fiscal, lo que estamos planteando es que no queremos hipotecar el futuro. Cuando planteamos que no debe haber un exceso de empréstitos, se plantea que esos empréstitos luego se transforman en tributos también, porque de alguna forma hay que pagar. Con estas reglas, la provincia debe proteger a los contribuyentes y asegurar que los recursos públicos se utilicen correctamente. Esto es, en definitiva, una visión que tenemos que tener, un Estado ordenado, previsible, que respete al contribuyente y que apueste al futuro. Con responsabilidad fiscal y con reglas claras, Santa Fe puede dar las oportunidades que todos soñamos.